comentarios al 432-3003 y si se encuentra fuera de la ciudad de Chihuahua lo puede hacer al 01800-821-0002. El día de hoy está aquí con nosotros Víctor Medina, fundador de Acerto, la revista de Chihuahua, y que pues sigue todavía al aire. Dando guerra desde la sociedad. Desde la sociedad. Buenas tardes, Valeria, buenas tardes al auditorio que nos escucha, toda la gente que sigue este programa. ¿A qué horas es el nuevo programa, el nuevo horario tienes? ¿O sigue siendo apenas estamos diseñándolo, estamos en esa fase, todavía no arrancamos formalmente, pero ya en próximos días estaremos con el favor de Dios ya al aire. Pues, sirva de una vez el comentario, el anuncio. Todos los miércoles a las 7:30, un servidor, si usted desea y tiene canal 10 de cable, puede seguirnos ahí en los comentarios editoriales con Jorge Ramírez en el noticiero de Antena TV, el noticiero matutino. Y luego me fui también a la competencia. También. Sí, a partir de este jueves de mañana, a las 2 de la tarde, martes y jueves, en Expectativa Noticias con Hugo Valles en Canal 28. Ah, pues qué bueno, me parece excelente eso. El Canal 28 es un referente de una magnífica programación. Y que llega a otros estratos, a otros Así es un canal abierto totalmente, muy sensibilizado pues en la problemática social y tiene muy buena programación, repito. Sí, pues esperamos creo que para el 2016 todos los sistemas de televisión de paga estarán obligados a transmitir todas las señales de la televisión abierta, de tal manera que lo que hoy sucede con este sistema de televisión por satélite, el del logo en rojo, sí, que no transmite TV Azteca ni Televisa, tendrá la posibilidad de transmitir todas las señales de televisión abierta, las que se concesionen en estos años y las que existen ya, como este del Canal 28, que en Cuauhtémoc es Canal 2. Creo que sí. En Canal 2 y no sé si todavía en Parral exista el canal local 03 y bueno, y hay numerosas estaciones de televisión propiedad de gobiernos estatales y municipales. En su mayoría son canales permisionados, no concesionados. Así es. Y entonces, pues todas estas señales televisivas ya quienes accedan a la televisión de paga podrán acceder a ellos y los canales de televisión de señal abierta pues aumentarán grandemente su... Pues nos faltan 3 años para eso. Y también tomemos en cuenta que en 3 años el desarrollo tecnológico y la televisión por internet pues va a estar en otro nivel de lo que tenemos ahorita en este momento. Para entonces Carlos Slim puede ya puede haber logrado su cuádruple play. Su cuádruple play. No el triple play, sino el cuádruple play. Y la tercera cadena de televisión. La tercera cadena de televisión. Esperemos que entre la cuarta cadena de televisión nacional. Ojalá ahí entraran varias cadenas y que realmente se hiciera una competencia entre ellas para que nos dieran una mejor programación, porque ese programa de Laura y de cosas de la vida y todos esos programitas, híjole, mano, cómo influyen pues en la actividad de la sociedad, pero en forma muy negativa. Oye, y Javier Corral, que ha insistido mucho en estos temas, bueno, él lo ha dicho, pero también lo han expresado otros, pues que no se trata solamente de abrir la competencia a la televisión. Hay mucha gente que admira a los países del mundo desarrollado y se irían para atrás si les dijéramos que en Inglaterra el 50% de la programación de los canales de televisión comercial por ley deben ser educativos. Sí, y hay otros países en donde hay una situación, tal vez no llegan al 50%, pero sí hay una proporción bastante elevada en torno a este tipo de programación. Desgraciadamente aquí en México, pues lo que tenemos yo creo que no llega ni al 1%. Y eso porque existen Canal 22 y el 11, ¿no? Pues el 11 y el 22 son los únicos culturales, porque de ahí en más. Pues déjame, le doy lectura a las efemérides según Galeano. En un 6 de febrero, El Grito se llama. Bob Marley nació en el pobrerío y grabó sus primeras músicas durmiendo en el suelo del estudio. Y en pocos años se hizo rico y famoso y durmió en lecho de plumas, abrazado a Mismundo. Y fue adorado por las multitudes.
pero nunca olvidó que él no era solamente él. Por su voz cantaba el sonoro silencio de los tiempos pasados, la fiesta y la furia de los esclavos guerreros que durante 2 siglos habían vuelto locos a sus amos en las montañas de Jamaica. Vámonos. El cantante Bob Marley. Y bueno, el, Sí. Y también hoy es aniversario del fallecimiento de Rubén Darío, poeta nicaragüense, además, autor de una gran cantidad de poesías y, bueno, pues uno de los precursores de la poesía. y también nacionalista Nacionalista, nicaragüense. y sí, claro. Y además, no nada más su influencia fue en Nicaragua, sino en todo lo que es Centro y Sudamérica. Ahí está las fichas, las efemérides, según Galeano y según Acerto Radio. Según Acerto Radio. Oye, Víctor, pues el día de hoy nos amanecimos con varias sorpresas. Primero, ayer en la noche, ya en la tarde incluso, nos amanecimos con, ayer en la tarde, con que, o más bien en la noche, con que ya se habían reunido el gobierno del estado, que el gobernador César Duarte había recibido a los dirigentes y las comisiones de las distintas caravanas y manifestaciones de El Barzón que habían llegado a la ciudad durante el curso del día y que habían llegado al acuerdo de realizar 5 mesas de diálogo, incluso descentralizadas, llamémosle así, una que se iba a celebrar en Benito Juárez, allá en el ejido de Buenaventura, otra estaría instalada en Cuauhtémoc, otras 2 estarían en la ciudad de Chihuahua, y que que se había llegado a algunos acuerdos, pero el día de hoy, pues la cabalgata barzonista llegó a Conagua, y yo tengo 2 versiones de que hubo reunión con el delegado de Conagua y otra que no hubo reunión con él, y luego quisieron entrar a caballo a la oficina del secretario del municipio, de Eloy García Tarín, y luego entraron a los patios centrales del Palacio de Gobierno, como hace muchos años, en tiempos de Patricio. Así es. Que Patricio se montó un caballo en aquella ocasión. Sí, para sacarnos. Para sacarlos, ¿verdad? Sí, se subió un caballo y dijo, síganme los buenos y vámonos para afuera del Y como palacio. todos quisieron ser buenos, entonces iban ahí detrás del gobernador, que, bien. Sí, así es. ¿Cómo ves tú, desde tu óptica, una manifestación que finalmente confluyó ahí frente a la Plaza del Ángel, pues alrededor de entre 1,500 y 2,000 personas, de acuerdo con todos los reportes periodísticos? Algunos, los menos simpatizantes de estas manifestaciones, dijeron que eran solo 500. Sí, bueno, pues es que realmente el número no importa, fue una movilización importante y, bueno, pues se desquició todo el primer cuadro de la ciudad, pero no es la primera vez que sucede ni será la última. He escuchado yo muchos comentarios en el sentido de que la gente se alarma y se ponen así crispados los mismos conductores de algunos programas de radio o de televisión, porque dicen que afecta a terceros, que el caos que se hizo en el centro. Pues sí, pero no se dan cuenta o no quieren sentir que la afectación que hacen los gobiernos a lo largo de los años a todos los ciudadanos, pues esa no les preocupa, ¿no? Y una movilización que lo hacen 2, 3 días, eso sí les llama mucho la atención porque no pueden ciudadanos pasar o atravesar el primer cuadro de la ciudad. Ah, pero cuando hay retenes que son anticonstitucionales y que son violatorios a la ley, nadie dice nada, todo el mundo está satisfecho con que me permite revisarlo. Sí, señor, revíseme, no traigo nada. Pero nadie hace valer su derecho a no, señor, no me revisa porque no tiene una orden de una autoridad competente que funde y motive la causa del procedimiento, como dice la Constitución. Entonces, creo que son exageradas esas posiciones, pero me llama la atención una cosa, mira, yo creo que las organizaciones nacen por las deficiencias de los gobiernos y obviamente esas deficiencias pueden ser cubiertas o pueden irse ido cubriendo parcial o totalmente. El problema es que nunca se cubren totalmente. Uh-huh. Desde que andamos en este asunto de la movilización social, por ejemplo, ha habido una gran cantidad de reuniones que se hacen como resultado de una movilización. Y en esas reuniones hay ciertos avances para solucionar la problemática, pero no es la solución de fondo. En ningún caso se ha dado la solución de fondo. Son pasitos, son aspirinas, son cositas para ir paliando las cosas, el problema.
pero no se le busca la solución de fondo. Y lo mismo sucede ahora. ¿Sí? Se hace la gran movilización con varias marchas, una que sale de Benito Juárez, se marcha por la justicia, otra que viene de Cuauhtémoc, otra que iba a venir de Delicias y que bueno, la atinencia de Raimundo Romero pudo eh, desactivar esa movilización ahí con el exdiputado Roberto Cázares, igual que con el Frente Democrático Campesino, que también logró desactivarlos y sacarlos de esta parte. Y con la Aerodinámica Nacional también. Y con Aerodinámica Nacional, pero quedaron los vendedores ambulantes y quedó el Barzón de Benito Juárez y quedaron una gran cantidad de organizaciones que todavía confluyen en buscar solución a sus problemáticas particulares. Y lo que se logra, pues son 5 mesas de reunión. 5 mesas de reunión en donde una en Benito Juárez, otra en Cuauhtémoc, otra en Delicias, en varias partes del estado y aquí en Chihuahua, para discutir y analizar el problema, como si no estuviera ya suficientemente discutido y analizado, como si no lo que se pretendiera era buscar una solución y no buscar que se planteara el problema. La problemática ya la conocen, o no me digas que el gobernador no sabe lo que está sucediendo en la cuenca acuífera del río Conchos, o que no sabe lo que está pasando con los menonitas, o que no sabe lo que está pasando con los vendedores ambulantes que están buscando una posición de trabajo para seguir en el primer cuadro de la ciudad. Sí, entonces, esa problemática ya se conoce. Entonces, crear las mesas de trabajo para esto, pues es como decíamos cuando andamos por allá metidos en la política, ¿no? Cuando quieras retrasar un asunto, crea una comisión. Y vamos a nombrar una comisión ahorita para ir a un corte comercial. Órale, adelante. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos conversando con Víctor Medina. Ya nos mandó un mensaje el licenciado Castrejón, Óscar Castrejón, diciendo que también se va a sumar a esta mesa para comentar distintos aspectos relacionados con las movilizaciones del día de ayer y hoy, bueno, de varios días atrás y que llegaron el día de hoy a la ciudad de Chihuahua. Perdón, ayer llegaron. Acerto Radio, labor periodística. Y entonces decía, cuando quieras que no se solucione que no nada. se solucione un problema, pues crea una comisión y ya te olvidas de la bronca, hombre, ahí que la comisión se agarra 4 o 5 meses ahí buscándole la solución al problema. Como en el caso de Pemex, que están diciendo. Como en muchos casos, en cientos de casos de los que se dan, porque así sucede casi siempre, ¿no? Se hace el planteamiento del problema, señor gobernador, señor presidente, tenemos esta problemática, vamos a hacer una comisión para buscar una solución. Y ahí la comisión se va a trabajar y ahí se quedan el asunto. Y es lo que pasó en este caso también. Sin embargo, yo creo que lo que se ha dado últimamente, más que nada, ha sido un linchamiento mediático hacia quienes organizan este tipo de movilización. En este caso, bueno, pues sabemos que los principales organizadores ahí, pues son los dirigentes de las organizaciones. En el caso del Barzón será Lucha, será Gavino. En el caso de Lucha Castro, Gavino Gómez. Lucha Castro, Gavino Gómez. Y Martín Solís. Martín Solís, obviamente, pues es un dirigente de Benito Juárez que tiene mucho arraigo allá y que mueve mucha gente, que mucha gente lo sigue, efectivamente, porque su lucha es justa, es seria. Sin embargo, bueno, pues pareciese pues como que este avance que se da en la lucha social, en la búsqueda de soluciones, se da en mejoralitos, como te comento. Creo que no, en los últimos días lo que hemos visto no ha sido el planteamiento de la problemática que enfrentan, sino ha sido el linchamiento mediático, porque lo que los medios sacan es precisamente que se instaló un módulo de afiliación a Morena en la movilización, que metieron los caballos al Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno, que están comiéndose el pasto que se sembró y que es de todos los chihuahuenses ahí en la Plaza del Ángel, que se bloquearon las arterias, en fin, todo lo negativo de la movilización ahí está. Pero lo que verdaderamente se plantea, el fondo de la movilización, ese se toca así muy suavecito, muy por arriba, ¿no? El hecho de que vengan las madres de los desaparecidos, bueno, pues no se toca el problema. El problema de las desapariciones de mujeres es un problema real, es un problema que existe y que persiste a lo largo de muchos años y que ha ido creciendo y que hasta la fecha seguimos teniendo la misma problemática y los gobiernos no le han dado solución a esta problemática. Entonces, es muy justa esta demanda.
Lo que hacen Martín Solís y la gente de Benito Juárez, bueno, pues ya está, mataron un compañero que es Oye, dice la mamá de Ismael Solorio Ismael. que los asesinos se pasean por el pueblo. Pues es lo que no sabemos. Nos dicen que al asesino material Lo asesinaron lo asesinaron ahí en el Seco. South, en Sueco. Y precisamente que iban por él. Sí, que lo iban a llevar una orden de De aprehensión. aprehensión. Él se resistió y lo mataron. Y ahí quedó el asunto. Pero es el autor material. Es el autor material. Y con eso dicen ya se solucionó el problema y ya hubo justicia. Pero los intelectuales, los que promovieron, los que movieron este asunto, pues quién sabe quiénes serán. Y efectivamente la gente de Benito Juárez, allá se conocen entre todos. Se conocen muy bien. Voy a platicar una anécdota que me comentaba precisamente Ismael hace algún tiempo. Nos decía, fíjate que ahí en el pueblo hay una gasolinera y el propietario de esa gasolinera es un narco. Y mueve mucha lana el compa ahí, pero a todo mundo le da trabajo. Y tanto trabajan los ejidatarios como los chavalos ahí en la gasolinera, o cuando va a haber alguna movilización, aporta para la movilización. O sea, es solidario con toda la gente del pueblo. Y toda la gente sabe quién es y toda la gente sabe a qué se dedica. Y ahí está. Al poco tiempo lo mataron. Al poco tiempo lo mataron y bueno, pues se les acabó ese chorrito, ¿no? Ajá. Pero bueno, es lo que sucede ahí o sea, la vieja figura del hombre dedicado al tráfico de drogas convertido en benefactor del pueblo. Benefactor del pueblo, así es. Pero esto habla pues de cómo la gente en el pueblo se conoce muy bien todos, saben quiénes son. Y es cierto, dicen, vemos pasar las camionetas con gente armada, que no son autoridad, pero que tienen la autoridad para andar por las calles, y esa autoridad se las dan las armas. Y entonces lo que ahora tenemos es no sé cómo explicarlo, una especie de impas. El Barzón no aceptó ir a las mesas. Así es, no aceptó ir a las mesas. Creo que fue una buena decisión. A pesar de que lo habían acordado anoche con el gobernador del estado. Sí, pero lo que se da ya hoy cambia las cosas. O sea, hay un linchamiento mediático contra los líderes y contra el movimiento. Pero eso es de los medios, o están pensando que está inducido desde las esferas gubernamentales. Yo creo que ese es el fondo del asunto, desde mi opinión personal. Es una campaña que viene directamente del gobierno del estado. Está inducido pues por el gobierno y que busca precisamente lo que sucedió con los vendedores ambulantes, hombre. ¿Qué pasó con ellos? Que los medios empezaron también a sacar los trapitos del sol a todos los líderes, con razón o sin razón, pero hubo columnas completas en donde se detallaba exactamente cuáles eran las cosas negativas que tenían los líderes, de los del Barzón, los de Juan Curiel, los de todas las organizaciones. Y eso se repitió una y otra vez en los medios de comunicación. Sí hay cosas criticables, yo no digo que no, sí hay cosas criticables, pero el fondo del problema no es ese, la solución al problema no es ese, la solución es otra, es completamente distinta. O sea, si estos señores tienen años trabajando ahí y se hace un proyecto de remodelación del centro histórico en donde ya ellos no están incluidos, hay que buscarles una opción, hay que darles una opción. Y a lo mejor esa opción nos cuesta poquito, nos cuesta mucho o nos cuesta demasiado, pero hay que ofrecer esa opción, hay que tenerla, porque de otra manera, yo comentaba hoy por la mañana en la radio allá con Marco Guevara, Marco Guevara, comentaba, no se tiene una opción una solución o una opción de solución a esta problemática de los vendedores ambulantes. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que ya la lucha dejó de ser una lucha de poderes entre el gobierno y los vendedores. Ya pasó a ser una lucha de resistencia. Y la lucha de resistencia, quien lleva las de perder, pues es quien está en el gobierno en este momento. ¿Por qué? Porque cada día que transcurre es un día a favor de ellos, de los vendedores ambulantes. ¿Por qué? Porque vienen los procesos electorales, porque se va a politizar el asunto, se va a meter dentro del marco electoral. Y si el PRI llega a perder
la presidencia municipal, el proyecto del centro histórico de remodelación se va a caer. Pero ¿tú crees que este problema llegue a convertirse en un factor que cambie simpatías electorales? No De necesariamente buen que número sea de ciudadanos. que sea una balanza que se mueva hacia un lado o hacia el otro. Pero lo que sí puedo ver es que aquí es una navaja de dos filos. Como puede ser que la ciudadanía converja con el orden de gobierno en el proyecto del centro histórico y acepte lo que éste le dicte, puede ser que la manzana se dé la vuelta y que suceda lo contrario. Y eso, pues en sociología está muy difícil predecirlo, porque electoralmente podrán decir, no, es que aquí hay un número determinado de votos que no nos dañan, que no nos afectan, porque tenemos un colchón de tantos votos y con esto podemos ganar. Es que yo estoy pensando, y ya está aquí con nosotros Óscar Castrejón, y el día desde el día de ayer, pues vimos varias informaciones que en el sentido de que toda esta movilización del Barzón y de otras personas, porque incluso viene el Pat Ávila venía en la Y el obispo Vera. El obispo Raúl Vera de Saltillo, y tenía como puntos convergentes, como una especie de puntos convergentes con el módulo de afiliación de Morena, y que todo estaba diseñado para prepararle la llegada a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, David Castrejón es destacado integrante de Morena en el estado. ¿Tiene algo que ver estas dos cosas? Porque desde ayer y hoy ha sido la mezcla o la multitud de informaciones de que, bueno, sin citar fuentes, ¿no? Claro. De que así ha sucedido. No, ¿Ustedes están preparando aquí la llegada de la calamidad de López Obrador o...? No, nosotros desde siempre hemos estado preparando la llegada de un líder que tiene la nación con una conducta de mucha congruencia y de un bien hacia el país. Y son agendas que han sido tomadas desde hace meses y que se han ido anunciando de tiempo atrás. Esta coincidencia lastima que se quiera desvirtuar los intereses legítimos y sanos que tienen esos movimientos del Barzón y todos aquellos que confluyeron ayer en esa manifestación, cada uno, en mi opinión, con verdaderos intereses de defensa del pueblo en sus diferentes vertientes. Algunas gentes reclamando justicia por parte de que no ha dado la Fiscalía y anteriormente la Procuraduría de personas desaparecidas, que las vimos caminar de Ciudad Cuauhtémoc aquí, la gente que venía de Ciudad Juárez, los vendedores ambulantes que ya Víctor ha estado aquí describiendo de manera muy puntual y muy acertada, en mi opinión. Es una estrategia que viene desde, en mi opinión, desde comunicación social del gobierno del estado para querer deslegitimar luchas que tienen tiempo y que son muy legítimas, y que los líderes que han estado encabezando todos estos movimientos son gente que verdaderamente quiere el bien para el pueblo y el bien para sus organizaciones. Ahí no hay otra discusión, y eso está la marcha pues en la que nosotros estuvimos unos minutos, que es la de las personas desaparecidas. Eso tiene una acreditación a nivel mundial de ser de las cosas más duras que tiene la población, y que el estado de Chihuahua no ha brindado eso hacia estas personas. O sea, ¿eso qué tiene que ver para que lo deslegitimen ese movimiento? Y que Chihuahua ha sido punta para frenar una inseguridad en ese renglón que era apabullante. Si estas organizaciones
de las mujeres que hay, de mujeres de regreso a nuestra casa, de los derechos humanos de las mujeres, de los movimientos del Barzón que han apoyado esto, esa quizá no se hubiera parado toda esa serie de desapariciones o de muertas que las desaparecen y nunca más vuelven a aparecer, y que esas organizaciones ayudaron a que la autoridad pusiera atención en un problema que la autoridad no quería poner atención, y que lo desvirtúan a través de distractores masivos que no quieren ver ese problema. Eso es para que estuviera el más alto nivel del gobierno atendiendo esa problemática, atendiendo la problemática de esa cuestión de discriminación. O sea, si el pueblo ha ido al centro a ver a las personas que tienen, a pesar del frío, a pesar de lo que ha ido, en plantón permanente frente a las puertas de Palacio Estatal, pues pareciera que somos nosotros elitistas, pareciera que a esa gente que viene de otros estados hermanos de la República los discriminan. Hay que leer las historias que gráficamente tienen ahí en un tendedero, la historia de cada uno de esos vendedores y los años que tienen ahí. O sea, a mí me parece que en nada, por el producto que señala, en nada afectaban al comercio informal, en nada. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos conversando con Óscar Castrejón, y que los medios han logrado que cambie el centro de la atención, y que ha incidido esto en la conducción del movimiento. Yo creo que las autoridades sí están dispuestas a conversar y a dialogar con quienes hoy se están presentando, y que tiene razón, coincido con Óscar Castrejón, en el sentido de que hay ahí una gran cantidad de problemas que han sido, en el mejor de los casos, maltratados. Porque el hecho de que esté, por ejemplo, el padre Ávila, Javier Ávila, y vienen algunas personas familiares del asesinato de Krill del 16 de agosto del 2008. 2008. Sí, del 2008, hace 5 años. Sí. Y que hasta la fecha no hay esclarecimiento de los hechos. Y estamos poniendo solamente el ejemplo. Y bueno, el asesinato de Ismael Solorio, pero también el impas que se dio a partir del asesinato de Ismael Solorio en todo lo que es la cuenca del río Carmen, y que a raíz de ese hecho se dio desde el gobierno del estado y gobierno federal, algunas dependencias, se dio la orden de hacer un impas, pero no ha cambiado nada, simplemente están las cosas detenidas y no se ha llegado a discutir la solución de ese problema, que encierra en sí muchos problemas, no solamente lo de la mina. No se resuelven los asuntos de fondo, y ese es el problema. El problema sigue vivo, no se resuelve de fondo. Entonces está ya con las manifestaciones. Ahorita realmente la problemática no es la misma de aquel movimiento que se dio hace muchos años, que se llamó Todos por Chihuahua, en donde también se hicieron 4 marchas que confluyeron de diferentes partes: Ojinaga, Juárez, Jiménez, Cuauhtémoc, y todas confluyeron aquí, y todas traían, las demandas eran muy similares, todas eran en relación al campo, las deudas, el problema con la banca, los créditos hipotecarios. Esa era la problemática en aquella época, y era una movilización muy grande. Ahora la movilización es tal vez un poco más pequeña, no es tan grande como en aquella época, pero la problemática es mucho más diversa. Ahora están los ambulantes, están las mujeres de desaparecidos, están los indígenas tarahumaras también, que con razón están peleando por un derecho que les corresponde. En fin, una serie de problemáticas muy diversas que están englobadas en un mismo movimiento, y eso es lo que les ha llamado mucho la atención, y la única forma o la única manera que han encontrado de desestabilizar esto, pues es ya sea a través de la coacción, el cohecho, la compra, o de la diatriba y la campaña mediática. Yo lo veo de esa manera. ¿Sí? ¿Y por qué digo la compra? Bueno, pues porque
Frente Democrático Campesino le dan 4,5 millones para que solucione su problemática en este momento, y deciden retirarse de las movilizaciones. Es una acusación muy seria esa, Víctor. Es una acusación muy seria, pero no es una acusación, es un punto de vista. O sea, es una percepción. No es tanto una acusación, porque no tengo pruebas para hacerlo, pero es una percepción que tengo, ¿no? Igual que la percepción que me da Roberto Cázares. Roberto Cázares, un hombre que siempre estuvo apoyando la lucha social, que fue muy metido en la lucha social, que estuvo como diputado precisamente por la lucha social, pero cuando entra el gobernador Duarte pronuncia su discurso de arranque en Delicias y lo apoya y se van de la mano, y ahorita decide separarse de la movilización. Oye, a propósito, Ismael Solorio también apoyó a la candidatura de César Duarte. Así es, también los compañeros de Benito Juárez la apoyaron también. Martín Solís también la apoyó, pero sin embargo, o sea, se conocen bien entre sí. A Roberto Cázares la problemática de los lecheros ya se le solucionó, aparentemente ya hay un planteamiento serio, pues, pero a Martín Solís y a la gente de Benito Juárez no ha habido nada con lo de la cuenca del Porque Río Carmen. Es un problema mucho más complejo. Claro, y ahí está involucrado el gobierno federal también. Pues sí es muy complicado el asunto. Bueno, tan complicado que ya llegó hasta el asesinato de tan complicado, ¿no? Así es. Y pues sí, eso ojalá pues cobren conciencia desde el área de comunicación social del gobierno del estado y los medios que pudieran ahorita estarnos escuchando, porque cuando pasó el asesinato de esos compañeros barzonistas, se señaló mucho el peligro que significaba estarlos llevando mediáticamente hacia el escarnio o hacia la descalificación, que finalmente llevó a esos trágicos. Porque los dejan en situación de vulnerabilidad. Muy vulnerables. Entonces, a mí me parece que ahorita en la actualidad muchos de los que dirigen los medios, eso lo enseña mucho Julio Scherer en sus libros Las historias de poder. Sabemos que se controlan mucho a través de publicidad o no, pero casi todos ellos son maestros universitarios y dentro de esa enseñanza pues que dan a los universitarios de la ética, a mí me parece que sí se debe de tener cuidado en hacer escarnio de los líderes con el único afán de tratar de minar movimientos legítimos justos, que el fondo de las cosas benefician a todo un pueblo. Y el hecho pues de que lleguen gente con tantos años de prestigio moral, que finalmente es lo importante, la autoridad moral, el prestigio moral y no la autoridad que te la da algún puesto, como el padre Ávila o Camilo Daniel o algunos otros, el mismo Víctor, que yo me recuerdo de él hace 22 años que lo veía con combatiendo a la banca, ¿no? A la cuestión de las tarjetas en aquel tiempo, créditos hipotecarios. Hay mucha gente esa es la que está en esos movimientos y que aquí siguen, y que estar frente a un micrófono, él asume los riesgos de que ahorita hable algún radio escucha y lo golpee, y no, aquí está, porque él no tiene nada, y así como él hay muchos que están porque realmente creen en el servir a los demás, en el amor al prójimo y en ayudar con su granito de arena a que se mejore todo un país. Quizá a los comunicadores que me están escuchando a lo mejor les causará risa o dirán que soy idealista, porque en nuestro país la credibilidad del comunicador a veces no se le da importancia. Vemos por ejemplo que el de Primero Noticias, que se me fue el nombre ahorita, Carlos Loret de Mola, con una simple disculpa de que nunca se percató de que fue un montaje lo de Florence Cassette, pues no tuvo ninguna consecuencia desde el punto de vista
su trascendencia como comunicador y como líder de opinión en el país. Ni la disculpa de Ciro Gómez Leiva cuando las encuestas. Ni la disculpa de Ciro Gómez Leiva. Entonces dirán ellos, pues que digan lo que quieran, nosotros finalmente no perdemos credibilidad frente a la población si decimos mentiras o no decimos mentiras, como está probado con Ciro y con Loret de Mola. Y quizá tengan razón, porque tristemente la historia de México así nos lo está mostrando. Pero lo que sí tiene trascendencia es que ponen en verdadero peligro a las personas que por desestabilizar o por deslegitimar o por restarle fuerza a un movimiento y a demandas legítimas ponen en riesgo la vida de personas que hemos visto ya consecuencias funestas que ha pasado. No estamos señalando que esa sea la causa-efecto de esas consecuencias funestas, pero de que eso a posteriori del que han sucedido esas cuestiones funestas sí está dicho. Y ahora, objetivamente, desde un punto de vista objetivo, sin especulación, a todos los líderes que han tenido esa consecuencia funesta, estamos viendo un mismo esquema de respuesta del gobierno. O sea, después los supuestos ejecutores de los homicidios aparecen muertos en algún enfrentamiento. Entonces eso ya es de llamar la atención de que si es una cuestión casual o si es una cuestión para parar la opinión pública o si es verdadera. O sea, hay tres opciones, pero que dan lugar al sospechicismo. O sea, a Maricela Escobedo después resulta que los asesinos resultan muertos y el compañero Solorio del Barzón también ahora resulta muerto el ejecutor. Entonces debemos de ir como sociedad todos, ¿no? O sea, comunicadores, nosotros, la sociedad civil, en una inercia de tener mejores gobiernos, porque ahí está lo que han señalado los grandes filósofos, ¿no? Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y esas manifestaciones de ayer necesariamente tienen que hacer reaccionar al gobierno. Y en la prensa aplauden y publicitan todos las manifestaciones verdaderamente masivas que hay en Barcelona, en Barcelona por la cuestión de la paz, de que se independicen, pero de manera pacífica, no de manera violenta como había un grupo. En Madrid, que es de lo que más publicitan todos los que están desempleados, que hacen verdaderas manifestaciones. Y aquí la nota es que se desestabiliza el tráfico y se les olvida que cuando estuvieron poniendo el mega templete que dañó el Palacio de Gobierno, para terminarlo en el día antes del 15 de septiembre, paraban la circulación en horas pico, me explico, y ahora es eso. O el desquiciamiento que tienen las obras del Vivebús. Oigan, vamos a ir a un corte comercial. A estas cosas que está diciendo Óscar Castrejón, de repente me apareció una muy inquietante pregunta. El día de ayer, a una persona se le vinculó a proceso de varios homicidios y se le señala por otras más, el que le dicen el gordo, al que lo acusan de ser de conducir el vehículo en el que mataron en que el Wicked escapó. Y luego es que me acordé de que Óscar Castrejón fue su procurador de justicia. Resulta que este hombre fue uno de los su experiencia es como sicario, y el Wicked aparecía como el jefe de la plaza, como que en los papeles, en los hechos, tal como se dice, como que no corresponde, ¿no? Sí, vamos a un corte comercial y regresamos para... Pero el 15 de febrero, acércate a tu escuela. Aparece el gordo y dicen que es el chofer del vehículo en el que se trasladó el Wicked para asesinar a Maricela. Y a mí lo que me asaltó la duda ahorita que estaba hablando Óscar Castrejón es que, caray, entonces como que estaban cambiados los papeles. El que es sicario iba manejando y el que es jefe de los sicarios es el que se baja a disparar, y además dispara y se le encasquilla el arma.
Tiene lógica. Creo que tendrán de las cosas que tendrán que resolverse, porque no es lógico eso, ¿no? Empiezan a aparecer una serie de cuestionamientos. Y luego la otra, bueno, ya desligado de ese asunto, hoy una columna, la columna se llama GPS, que pues se le debe atribuir al periódico. Me parece que linda o corre el día de hoy en los linderos señalados por Orcas Castrejón, porque en el primer párrafo de esta columna se dice que nada nuevo, son las mismas, así dice, son las mismas manifestaciones ordinarias de la izquierda que pusieron de moda Antonio Becerra, Víctor Quintana y Camilo Daniel Pérez para aprobar al gobierno de Hernando Baeza con aquel plantón que se prolongó por más de un mes, tiempo en que el padre Camilo Daniel se mantuvo en huelga de hambre sin adelgazar medio gramo. Me parece... ¿Qué caso tiene que se hagan ese tipo de comentarios, no? Sí, Eso que estuvo comiendo durante esas, cuando estaba en huelga de hambre comió, es decir, no tiene autoridad moral Camilo Daniel, y perdón, sostener esto en el periódico en donde escribe para Camilo Daniel, además hay que decirlo. Uh-huh. No me parece no, pues un no signo es de hospitalidad chihuahuense. No es adecuado, pero es a lo que nos referimos cuando decimos que hay una campaña mediática de linchamiento, ¿sí? Porque bueno, aunque sean cosas, fíjate, ¿cuántos años hace que sucedió eso? Está haciendo historia. Hace muchos años que pudo haber sucedido, pues por allá 94, 95, ¿no? Hace 20 años de eso, casi. No, incluso antes. Incluso, ¿Sí? Pues, sí, pudo haber sido antes, porque en el 94 estalló la cuestión económica. Estamos hablando en los tiempos de casi de Salinas de Gortari. El 80 y tantos. Sí. Entonces, hace más de 20 años fácil de este asunto. Y que lo tomen, lo retomen y lo saquen a la luz, para poner un antecedente de lo que es, lleva una intención clara de descalificación. Eso es. Igual como lo ha hecho la columna Ráfagas del Heraldo. Manda mensajes con una intención clara de descalificación. Y eso es lo que yo digo, esta es una campaña mediática de linchamiento, porque no están siendo objetivos. Y menciono los nombres porque, bueno, pues, ahí está, o sea, no es algo que sea oculto ni mucho menos. No, sí, a mí me parece que es un comentario totalmente fuera de lugar, porque leer los escritos, lo que escribe Camilo Daniel, es realmente un hombre con mucha autoridad moral, claro, independientemente de su cuestión religiosa, pero es un hombre que siempre ha estado del lado de la gente para ayudarla y dando la cara, y eso es a lo que se arriesgan los líderes. Y es un riesgo que lo más mínimo elimina además su que autoridad moral. Que la Iglesia Católica Mexicana, la Conferencia Episcopal Mexicana, le ha conferido a Camilo Daniel importantes tareas, ¿cómo que le llaman? La episcopal social, algo así, ¿no? se le denomina, es decir, el brazo social de la Iglesia entre los laicos, y entonces esa responsabilidad se la han otorgado durante bastante tiempo a Camilo Daniel. Y aquí porque vamos a salir, aquí lo importante en mi opinión también, que logran mucho lo que ellos quieren, o sea, desvincular de los comentarios de opinión pública, de los líderes de opinión pública que hay en la sociedad, sacar de el verdadero banquillo de escudriñar su actuación al gobierno, porque ¿hacia dónde nos lleva eso? O sea, ¿qué es lo que no ha hecho el gobierno que se está provocando esto? Hay una carta de hace meses del padre Pato Ávila, de Javier Ávila, donde él denuncia la insistencia que ha tenido en tener una entrevista con el gobernador para plantearle la problemática que hay en la sierra de Chihuahua y que no lo ha recibido. Eso no se comenta nada, o sea, ese es un problema del gobierno, no atender. Es un servidor, mi carácter de presidente del Consejo de los Abogados. Tenemos desde el 12 de julio pidiendo audiencia con el gobernador para ver qué ha pasado antes eran 39, ahora son con los 40 asesinatos que hay de abogados que no se atienden, no nos ha recibido. Ahí está el padre
Ávila, ahí están otras voces de las personas desaparecidas que no los atienden. Entonces, con ese tipo de publicaciones en los periódicos, hacen y a eso me refería hace unos momentos, hacen el favor al gobierno de que los comentarios se vayan hacia si es verdad o mentira lo que destrozan de los líderes, y entonces logran su objetivo de no hablar de qué es lo que no está haciendo el gobierno para provocar todo este tipo de situaciones. Pero finalmente nos causan un mal servicio porque hacen que se enconen las partes. Sí. Quienes andan manifestándose, pues sufren una especie de acoso mediático, aumenta el encono y por otro lado, pues hay reacciones también de los gobernantes y diciendo no nos van a poner de rodillas, Claro. no nos vamos a someter a las presiones de los manifestantes, y en lugar de establecer las necesarias mesas de negociaciones, puntos de unión, pues hay puntos de desacuerdo, de discrepancias. Bueno, claro, y definitivamente pues creo que una de las mejores maneras o de las mejores formas, o tal vez la mejor forma de solucionar una problemática, pues es quitar la bandera. Así es. Quitas la bandera y se acaba el problema. A mí me pareció, independientemente de los resultados, me pareció una decisión loable la del gobernador del estado de asistir el viernes anterior a Juárez a las 7 de la mañana en un frío de los 1000 demonios y recibir las expresiones de las mamás, de las víctimas, de las desaparecidas y o asesinadas de Juárez y del Valle de Juárez. Me parece que eso es necesario, que el gobernante reciba. No, y eso es lo que debe hacer, porque para eso está ahí, para atender las problemáticas que se presenten. Yo creo que es más importante que atienda las problemáticas que se presenten aquí en el Estado, a que se vaya a festejar la Constitución con Peña Nieto, allá a Querétaro, ¿no? Bien. Así es. Bueno, pues a Víctor Medina, muchas gracias, muy buenas tardes. Al contrario, buenas noches para todos y muchas gracias, Valero. Óscar Castejón, muy buenas tardes. Buenas noches, bueno, gracias por la invitación, Valero. No, pues es un buen...